Este es Wroclaw Audionovelas. La historia y personajes originales pertenecen a sus respectivos autores. Si te gusta este contenido y quieres apoyar para escuchar las sagas completas, visita nuestro Patreon. Gracias por escuchar. Capítulo 1. Un hombre con cabello corto y negro miraba fijamente el monitor en una habitación oscura sin un solo rayo de sol. La cazadora An Si-yoon es increíble. Tras su logro como la cazadora más joven de la historia, se ha convertido en la primera del 10º círculo de Corea del Sur. Es sin duda la maga más grande de nuestra nación. Ciudadanos, ya no tienen que temer a los monstruos desastrosos. Tranquilos. ¿Tenemos a An Si-yoon? ¡Qué día tan feliz! En el video, An Si-yoon, con una expresión ligeramente vacía, estaba sonriendo y agitando la mano. El presentador que sostenía el micrófono y la multitud que llenaba el estadio la aclamaban con entusiasmo. El hombre, que había estado observando el video en silencio, se reclinó en una silla vieja que parecía tener al menos 10 años. Era, tal como había dicho el anfitrión, un día alegre, pero el rostro del hombre no parecía feliz. No es que pareciera miserable tampoco. Simplemente tenía una expresión complicada y sutil, como si no pudiera entender exactamente cómo se sentía. Maldita sí. El hombre saltó y apartó las cortinas que oscurecían la habitación. La deslumbrante luz del sol de la mañana entró a raudales, sorprendiendo sus ojos que se habían acostumbrado a la oscuridad. Pi2. Frente a la ventana, la familia de gorriones que perturbaba cada mañana su precioso sueño piaba afanosamente. Cállate. Me siento mal. Pi2. Dije que te callaras. Chirpe. Silencio. Por supuesto, el gorrión pió aún más fuerte y meneó su trasero en el baile más molesto del mundo. Cállate. Temblando de rabia, el hombre agarró la escoba que estaba cerca. La habitación era tan pequeña que no tardó mucho en salir. Venid aquí, malditos gorriones. Decidido a ahuyentar de una vez por todas a aquellos gorriones, el hombre salió corriendo. Pero la familia de gorriones ya se había trasladado a un lugar más alto en el tejado, fuera del alcance del hombre. El hombre apretó los dientes. El hecho de que solo pudiera mirar impotente a esos malditos gorriones solo porque volaban un poco más alto lo volvía aún más amargado, especialmente porque no podía usar ni una sola habilidad común en momentos como este. ¡Ay! ¿Qué demonios hago? Luchando contra gorriones a primera hora de la mañana. Suspiró profundamente, arrojó la escoba a un lado y caminó hacia la barandilla. No estaba pensando en saltar. El único mérito de la habitación de la azotea era la vista. Cerró los ojos y respiró profundamente. Estaba a punto de comenzar el día después de calmar su mente disfrutando un poco del paisaje. Justo entonces. Uf, mamá. Dije que lo haré. Deja de darme la lata ya. Inmediatamente después de la familia de gorriones, otro intruso habitual apareció para perturbar la paz del hombre. La madre y la hija de la casa de abajo, que peleaban casi a diario. Si ni siquiera llegas a tiempo a la escuela, ¿de qué te vas a ocupar, mocoso? Dije que no quiero ir a la escuela. Está llena de humanos. ¿Podemos irnos ya, por favor? Se me van a caer las orejas. No paran de tocarlas porque les parece raro. Apoyado en la barandilla, miró a la muchacha que hablaba incluso más ruidosamente que los gorriones. Tenía un rostro joven, oficialmente una estudiante de segundo año de secundaria. Y tenía un rasgo que los humanos no tenían, orejas puntiagudas sacadas de una película de fantasía. En resumen, la madre y la hija de abajo eran elfas, una raza completamente diferente a la suya. Si alguien como ella hubiera aparecido hace 5 años, el mundo se habría puesto patas arriba. Pero ya no. En la mayoría de los otros cómics, obtienes poderes despertados, habilidades únicas, monstruos y cazadores para luchar contra ellos. Pero el mundo en el que vivía el hombre había cambiado un poco más que eso. Silbido. Levantó la cabeza y miró al cielo. Hay un dicho que dice que no pueden existir 2 soles en el mismo cielo, pero ahora había 3 soles en el cielo. Ha aparecido un nuevo continente. A lo largo del mundo, continentes de otros mundos se alzan. La Tierra ya no es pequeña. Se ha expandido y se ha vuelto muchísimo más grande. Y ha aparecido una nueva raza. Parecen enanos. Panteonos fue el nombre que el mundo dio a este fenómeno después de transcurrido algún tiempo.
De todos modos, el mundo ahora era un revoltijo de todo mezclado. Minjura, te lo digo con cariño, ve a la escuela ahora. Antes de que tu papá se entere y te regañe. Entonces, ¿por qué te casaste con una humana en lugar de con una elfa? ¿Eso le dices a tu papá, mocoso? Te arrastré hasta aquí desde ese lago del bosque de Cisanla. Ve a la escuela antes de que te dé una paliza. ¡Uf! Te odio, mamá. Con un último grito, Minjura giró su cuerpo y miró hacia la azotea. Hola, desempleado. Buenos días. No estoy desempleado. Tengo mucho tiempo, Gates. Y además gano dinero. Mientes otra vez. Ni siquiera te despertaste, ¿verdad? Deja de buscar peleas y ve a la escuela antes de que baje y te dé un golpe en las orejas. Me voy, me voy. Mucha suerte con el paro. Ña ña. Incluso sacó la lengua mientras se daba la vuelta. Algunos podrían decir que es inmaduro que un adulto le muestre el dedo medio a un niño, pero al hombre no le importó. Mantuvo su dedo medio en alto hasta que Minjura desapareció de la vista, luego se recostó en la barandilla nuevamente. Despertar. Un fenómeno que ocurre cuando se cumplen condiciones específicas o llega un momento determinado. Me desperté. Como para contrarrestar las palabras de Minjura, el hombre pensó en la palabra clase cuando un holograma translúcido apareció ante sus ojos. La prueba del despertar, y aquello que convirtió al mundo en algo así como un juego, la gente lo llamó el sistema. Do Kang-hun, edad, 25 raza, humana. Al igual que todos los demás, Kang-hun había despertado pero no podía usar ninguna de las magias o habilidades habituales. La razón era sencilla. La clase que le habían dado al despertar no podía usar esas cosas. Clase, analista de encierro, oculto. Oculto, lo que significa que supuestamente era una clase única que solo existía una vez en el mundo. Lo cual lo hacía aún más exasperante. ¿De todas las cosas que me dieron fue esto? Maldito sistema. Kang-hun maldijo en voz baja para sí mismo. No lo dijo en voz alta por temor a que pudiera haber sanciones. Has despertado. Selecciona tu clase. Cuando despertó a los 20 años, Kang-hun estaba más feliz que nadie. Porque finalmente podía usar magia, algo con lo que había soñado desesperadamente. No podía recordar exactamente cuándo ni por qué empezó. Probablemente por el anime o los cómics con los que estaba obsesionado desde que tenía memoria. De cualquier manera, debido a esa influencia, Kang-hun había estado obsesionado con las palabras magia y mago desde la infancia. Voy a ser un mago. Por eso, incluso antes de que existieran los despertares, cuando le preguntaban sobre sus sueños futuros cuando era niño, lo decía sin pensarlo dos veces. Sus compañeros de clase en aquel entonces fueron lo suficientemente amables como para no intimidarlo, pero se quedó atrapado con el apodo de dragón de llama oscura por un tiempo. Mago. Entonces, cuando llegó el momento de despertar, Kang-hun no dudó en absoluto y eligió a mago. Con el corazón palpitante, esperó, pero el sistema le entregó un mensaje devastador. No se pudo convertir el corazón del jugador en un núcleo. Generación de círculo imposible. Círculo, un espacio dimensional que canaliza la magia. Era una habilidad crucial, que representaba el talento de un mago y permitía todo tipo de estrategias avanzadas al vincular hechizos. La falta total de un círculo significaba que usar magia era imposible, por lo que el sistema había rechazado su elección de clase. Aunque el mensaje se mostró claramente frente a él, Kang-hun sacudió la cabeza en señal de negación. Había innumerables tipos de magia en el mundo. Algunos, como la flecha de hielo o el misil mágico, eran comunes y se vendían en las tiendas. Otros eran hechizos antiguos y raros escondidos en ruinas inexploradas. Encontrar y usar toda esa magia, ese había sido el sueño y el objetivo de Kang-hun desde la infancia, sin cambios incluso después de que aparecieran los despertares. No había forma de que pudiera renunciar a ese sueño por una sola línea de texto. Pero... Mago. Mago. Lo intentó una y otra vez, pero el resultado fue el mismo. Incluso cuando eligió una clase similar, fue lo mismo. Un corazón roto no puede convertirse en un núcleo. Las clases que deben extraer energía, como maná o poder sagrado, del núcleo no son seleccionables. Inmediatamente entendió lo que significaba el corazón roto. Kang-hun tenía problemas cardíacos desde su nacimiento. No solo un poco peor que los demás, más bien parecía un milagro que estuviera vivo. Gracias a eso, incluso ahora, a sus 20 años, su pecho estaba cubierto de todo tipo de dispositivos electrónicos alrededor de su corazón.
Se detectó un caso único de despertar. Se le otorga la opción de selección de clase al jugador Kang-Do Kang-Hun. ¿Te gustaría elegir? Y así, la clase que terminó eligiendo fue analista encerrado. Era una clase en la que la capacidad de analizar las cosas aumentaba drásticamente cuando uno estaba dentro de una habitación. Naturalmente, al no tener núcleo, no podía usar magia ni ninguna otra habilidad profesional. Por lo tanto, explorar mazmorras estaba descartado, y visitar o cazar en zonas de monstruos era absolutamente imposible. En otras palabras, fue la consideración masiva del sistema, diciéndole que se quedara encerrado en su habitación en silencio porque el mundo era peligroso. Retiro lo que dije sobre el sistema. Fue mi error. Chasqueando la lengua ligeramente, Kang-Hun se dio la vuelta. TCH, esa maldita elfa me hizo recordar cosas sin sentido. Por supuesto, no se olvidó de echarle una última culpa a Minjura. Creak, tonk. Cuando cerró la puerta de la habitación de la azotea y entró, el video que había estado viendo antes se detuvo en el monitor. A pesar de todo, Kang-Hun era el tipo de persona que se adaptaba rápidamente a la realidad. En lugar de seguir desesperado y sintiéndose sin esperanza por una realidad que no podía cambiar y comparándose con los demás, creyó en adaptarse y vivir rápidamente su propia vida. Sin embargo, incluso con esa mentalidad y resolución, todavía había momentos en los que, sin querer, se sentía amargado al ver ese tipo de vídeos. Tanta gente que logró fácilmente lo que para él era absolutamente imposible, que continuó sus aventuras pisando tierras que él nunca podría alcanzar. Sería una mentira decir que no sentía envidia, pero también sabía que la envidia no cambiaría nada, así que simplemente trataba de no pensar en ello. Hagamos lo que tengo que hacer. Apagó el video y entró en su carpeta de trabajo. Allí se habían creado 2 carpetas. Estrategias de mazmorras, círculos mágicos. La primera fue la fuente de ingresos de Kang-Hun. Analizó regiones, mazmorras y monstruos publicados en varios sitios y publicó las guías de estrategia pagas correspondientes. Por supuesto, como no estaba afiliado a ninguna corporación importante, tenía relativamente poco reconocimiento y exposición, por lo que no se vendieron muy bien. Solo entre los pocos que los habían comprado se corrió la voz de que eran revolucionarios, lo que le permitió ganar lo justo. Y esto último era la obsesión de Kang-Hun. Y su sueño no podía abandonarlo. Al hacer clic en la carpeta del círculo mágico, Kang-Hun caminó hacia un lado de la habitación y accionó un interruptor. Entonces, un holograma de un círculo mágico que brillaba intensamente como constelaciones comenzó a extenderse por toda la habitación. Capítulo 2. Después del fenómeno Panteonos que expandió el mundo, Internet ya no era algo exclusivo de los humanos. Así como nosotros nos adaptamos a ellos, ellos también se adaptaron a la vida en este mundo. Todavía había lugares que mantenían políticas aislacionistas y se negaban a interactuar, pero gracias a otros de otros mundos que sí se adaptaron, se estaban subiendo a Internet todo tipo de materiales. El holograma del círculo mágico que se mostraba ante los ojos de Kang-Hun era uno de ellos. Había sitios donde se extraían círculos mágicos de grimorios almacenados o fotos y vídeos de magia en uso y se subían como archivos holográficos para entusiastas de la magia como Kang-Hun. Por supuesto, no fue gratis. Así que eso es lo que significaba. Fascinante. Kang-Hun murmuró para sí mismo y asintió. Aunque no podía usar magia debido a un problema central, no se había distanciado de ella con desesperación. Su amor por la magia era demasiado profundo como para abandonarlo tan fácilmente, por lo que comenzó un pasatiempo costoso, interpretar círculos mágicos. Los círculos mágicos se completan reuniendo numerosos personajes mágicos. Cuando el maná fluye a través de ellos, se produce el fenómeno de la magia. Uno es reconocido como un gran mago dependiendo de cuán perfectamente puede implementar la función incorporada en el círculo mágico. Entonces esta parte debería interpretarse así. Kang-Hun sonrió cuando terminó su interpretación. Sabía muy bien que memorizar numerosos círculos mágicos no crearía mágicamente un núcleo. Aún así, no tenía intención de detenerse. Porque estos momentos de profundizar en los significados ocultos dentro de los círculos mágicos eran un momento de pura alegría, donde Kang-Hun podía olvidarse de todo y disfrutar verdaderamente. ¡Guau! Apenas se estiró cuando un mensaje del sistema apareció ante sus ojos. Barra inversa, has completado la interpretación del círculo mágico para el hechizo del mago oscuro loco, lanza mágica Rocinant. Esta es la primera interpretación en el reino humano. Estás a un paso de alcanzar la verdad. Progreso, 90%. A primera vista, parecía que acababa de suceder algo increíble,
pero la expresión de Kang Hun no cambió mucho. A pesar de interpretarlo como parte de un pasatiempo tardío, fue el primero, simplemente porque los caracteres mágicos esenciales para la interpretación eran absurdamente difíciles. Era una mezcla tal de lenguas antiguas olvidadas que incluso a Kang Hun, que pasaba todo el tiempo obsesionado con ellas en su habitación, le había llevado mucho tiempo aprenderlas. Y eso solo fue posible porque invirtió todo su dinero en recopilar toda la información que pudo encontrar sobre lenguas antiguas. Esta maldita barra de progreso no sube sin importar lo que haga. El progreso de la interpretación del círculo mágico desconocido se había estancado en el 90% durante más de un año. Llenarlo poco a poco había sido bastante divertido, lo que lo hizo aún más decepcionante. Asterisco clic. Kang Hun, sentado frente a su computadora, recorrió nuevamente el sitio del círculo mágico, buscando algo nuevo para interpretar. Entonces un comentario debajo de un listado le llamó la atención. ¿Quién paga por estas porquerías? ¿No gritas el nombre del hechizo y funciona? Ese soy yo, idiota. Kang Hun chasqueó la lengua y frunció el ceño. Por supuesto, era un punto difícil de refutar. La razón última por la que la gente no interpretaba los círculos mágicos era porque simplemente no había necesidad. Incluso sin saber el significado detrás de ellos, solo gritar o imaginar el nombre del hechizo dibujaría automáticamente el círculo mágico correspondiente y activaría la magia, como un juego. Entonces, para las personas que ya estaban ocupadas subiendo de nivel y cultivando equipo, aprender caracteres mágicos y gastar tiempo interpretando círculos era una absoluta pérdida. Al ver que el contador de compras del sitio siempre mostraba 1, Kang Hun pensó que podría ser el único en el mundo que disfrutaba de este pasatiempo. Interpretar los círculos mágicos es súper divertido. Murmuró a nadie en particular, luego pasó a un sitio de estrategia de mazmorras e hizo clic en una página de producto que había subido hacía una semana. Almohadilla vendedor, Magic Enthusiast. Almohadilla título, guía de estrategia para la mazmorra de rango A, Pesilope, con Magic Enthusiast almohadilla compras, 11. Ese jodido. Kang Hun cerró la boca mientras confirmaba la lamentable cantidad de compras. Ya había gastado un montón de dinero este mes comprando hologramas de círculos mágicos, y ahora, ¿solo 11 ventas? A este ritmo, hasta el mes próximo, tendría que sobrevivir con 3 comidas diarias de fideos instantáneos, al diablo con la interpretación o cualquier otra cosa. El material de este vendedor es un poco extremo, pero la guía es una locura. ¿Por qué se vende cada vez peor? ¿Quién lee guías de algún fracasado desconocido? Las grandes empresas venden guías mejores y más baratas. ¿Pequeño punk? Asterisco era más barato, pero Kang Hun no podía estar de acuerdo en que fueran mejores. Claro, sus estrategias eran algo extremas, pero así fue exactamente como extrajo la máxima eficiencia. Es cierto que nunca había estado en una mazmorra real y solo había usado su análisis de habilidades de clase como analista encerrado, pero aún así. Varias empresas y gremios que publicaron guías de estrategia se comunicaron con Kang Hun sabiendo esto. Asterisco soy Sancheon, una empresa con una capitalización bursátil de 300 billones. Nos gustaría hablar sobre la guía de estrategia que publicaste en el sitio. ¿Estás disponible? Asterisco soy Roelm, el segundo gremio mejor clasificado de Corea. Nuestro departamento de estrategia de mazmorras necesita miembros. ¿Te gustaría unirte? Pero después de algunas conversaciones, siempre se negaba por correo electrónico. No porque el salario fuera bajo. Más bien, todos ellos operaban en entornos hostiles donde no había tiempo para interpretar círculos mágicos. Escribir estrategias de mazmorras era simplemente un medio para que Kang Hun ganara dinero para comprar hologramas de círculos mágicos y cubrir los gastos de manutención. No importaba lo que pasara, no podía renunciar a interpretar los círculos mágicos. Dicho esto, el hecho de que sus cifras de compras estuvieran cayendo constantemente se estaba convirtiendo en un verdadero problema. Si esto continuaba así, tarde o temprano tendría que aceptar una de esas ofertas solo para sobrevivir, con interpretación o sin ella. Al diablo, lo que sea. Kang Hun se rascó la cabeza y se dejó caer en la cama. Ya se ocuparía de eso cuando llegase el momento. Jaja. Acostado boca arriba, Kang Hun suspiró. Si simplemente dejara de interpretar círculos mágicos, la vida sería mucho más fácil. Podría comer mejor, usar el aire acondicionado sin culpa y usar ropa más bonita. Pero él no quería renunciar a ello. No, no pudo. Fue solo un sueño a medias, pero seguía siendo el sueño de Kang Hun y su felicidad.
Si dejaba pasar incluso esto, sentía que realmente se convertiría en otro extra en este mundo. Un personaje de fondo sin nombre, que simplemente mira fijamente y con envidia mientras otros lanzan magia libremente y exploran el vasto mundo. Kang Hun dejó escapar otro suave suspiro y lentamente cerró los ojos. El corto día de un analista encerrado estaba llegando a su fin. ¿Cuántas horas habían pasado desde que se quedó dormido? Una vibración lo suficientemente fuerte como para sacudir todo su cuerpo despertó a Kang Hun. Todavía medio dormido, no podía distinguir si lo que acababa de sentir era un sueño o una realidad. Pero no pasó mucho tiempo antes de que no tuviera más opción que aceptar que era real. Una sensación de pavor inexplicable y abrumadora se apoderó de su cuerpo, haciendo que se le erizara la piel de la cabeza a los pies. Kang Hun se levantó de un salto y salió corriendo por la puerta. Era una visión que apenas parecía real, aunque la estaba viendo con mis propios ojos. Debería haber sido un tiempo tragado por la oscuridad, pero el mundo entero estaba teñido de rojo. No fue difícil encontrar al culpable detrás del tono carmesí del mundo. Letras brillantes de color rojo llenaban el cielo, no eran del todo visibles, pero parecían ser parte de un círculo mágico. ¿Qué tan grande es esta cosa? Mirando a su alrededor, el cielo estaba cubierto completamente de círculos mágicos. Parecía más grande que la mayoría de las ciudades. Mamá, ¿qué es eso? No lo sé. Yura, ve a buscar el teléfono a casa. Veamos las noticias. Solo entonces Kang Hun sacó el teléfono de su bolsillo y encendió el canal de noticias. Tan pronto como se encendió, el presidente de Corea del Sur, Lee Seok-hun, apareció en la pantalla. En la parte superior de la pantalla se escribió una breve línea de texto, almohadilla discurso presidencial a la nación. Justo esta tarde el mundo estaba en paz, ¿y ahora un repentino discurso nacional? Era una situación difícil de comprender. Aún así, la parte repentina parecía relevante solo para aquellos que miraban la transmisión. Seguramente el círculo mágico también había aparecido sobre la Casa Azul, pero el presidente y su personal en la pantalla parecían tranquilos, como si hubieran sabido que esto sucedería. Mientras todo seguía siendo incierto, y después de una breve espera, Lee Seok-hun abrió la boca con una expresión grave. Conciudadanos, les presento al presidente Lee Seok-hun. Lo que les voy a decir es totalmente cierto. Continuó, y la historia que siguió hizo que todos escucharan en silencio. A medida que avanzaba, las mandíbulas se caían y las mentes comenzaron a quedarse en blanco. Para resumir lo que dijo Lee Seok-hun. Hace un año, cuando el mundo estaba condenado al apocalipsis, apareció un único círculo mágico supermasivo. La única forma de detener el final era descifrar esta magia y evitar que se activara. A pesar de los esfuerzos desesperados de todos los magos y eruditos del mundo, no solo no pudieron detenerlo, sino que ni siquiera pudieron interpretarlo correctamente. En otras palabras, el círculo mágico que ahora tiñe el mundo de rojo fue el detonante final de la desaparición del mundo. ¿Qué carajo es esto? Aunque la mente lo entendía, aceptarlo era otra cosa completamente distinta. Y esa fue una reacción perfectamente normal. Lo intentamos con todas nuestras fuerzas, pero no pudimos detenerlo. El mundo se acaba hoy. ¿Quién demonios respondería a eso con un en serio? Qué lástima y lo aceptaría. Al parecer los periodistas opinaron lo mismo. Tan pronto como Lee Seok-hun terminó de hablar, comenzaron a surgir preguntas. Almohadilla, ¿por qué has guardado silencio hasta ahora? Si es un círculo mágico que provoca el fin del mundo, ¿no deberías haberlo publicado para que todos pudieran intentar interpretarlo? Almohadilla para evitar el pánico masivo. Incluso si lo hubiéramos publicado, el resultado no habría cambiado. Los mejores magos y eruditos del mundo lo intentaron y concluyeron que era imposible de interpretar. Después, todos los líderes y potencias mundiales hicieron todo lo posible por detener el apocalipsis, pero al final, fracasaron. Lo siento. Un pesado silencio cayó sobre la sala de prensa de la Casa Azul. Ja. Kang Hun, estupefacto, dejó el teléfono y se pasó una mano por el cabello. Nunca llegó a ser el mago que alguna vez soñó ser. Naturalmente, renunció al sueño de viajar por el mundo para recolectar magia. En lugar de eso, se adaptó a la realidad y se convirtió en un recluso que vive una vida de hikikomori. Aún así, no se sentía miserable ni arrepentido de esa vida. Incluso si no podía usar magia, incluso si nunca había pisado ese mundo, aún así rozaba el mundo que había soñado al interpretar lentamente los círculos mágicos. Pero ahora, con el fin repentino del mundo, incluso eso le fue arrebatado,
y eso le dejó una sensación extrañamente vacía. Una vida que termina sin importar tu voluntad, ¿no es esa la vida de un simple extra, incapaz de cambiar nada? Esto es una mierda. Chasqueando la lengua, Kang-hun se sentó en una silla cerca de la barandilla. Curiosamente no sentía miedo del final. En cambio, el vacío abrumador lo dejó sin un solo pensamiento. Mientras estaba sentado allí sin comprender. Timbre. Un mensaje del sistema apareció ante los ojos de Kang-hun. Barra inversa, interpreta el círculo mágico actualmente visible. Capítulo 3. Un signo de interrogación apareció en el rostro de Kang-hun. ¿El fin del mundo estaba a la vuelta de la esquina y ahora le pedían que interpretara algo? ¿Qué clase de absurdo era este? Además, esto nunca había sucedido antes. El sistema nunca le había enviado un mensaje a Kang-hun primero. ¿Lo envió a todo el mundo? Miró hacia abajo por encima de la barandilla para comprobar la reacción de la madre y la hija elfas. Al verlos todavía mirando fijamente al cielo, parecía que el mensaje no había sido transmitido a todos. Barra inversa, la magia del apocalipsis de... Se prepara para ser lanzada. Una vez lanzada, no se puede detener. Área objetivo, todos los continentes. Tasa de supervivencia de seres vivos, 0%. Tiempo restante hasta el final, 1 minuto. Poco después, apareció un nuevo mensaje. Mamá. El final, ¿qué es esto? Es mentira, ¿verdad? Esta vez, Minjura reaccionó primero. Al verla abrazar fuertemente a su hija en silencio, pareció que el mensaje se les había transmitido a ambas. Barra inversa, por favor, interprete el círculo mágico actualmente visible. Ese mensaje continuó apareciendo ante sus ojos sin pausa. Con los mensajes inundando su vista, ya no podía ver nada más. Kang-hun chasqueó la lengua mientras miraba los mensajes y el cronómetro. Normalmente, habría maldecido en voz alta, diciendo, todos están a punto de morir, y esta mierda otra vez. Pero esta vez fue diferente. El sistema nunca había mostrado un mensaje sin sentido a ningún jugador. Cada mensaje, subida de nivel, adquisición de rasgos, desencadenantes de eventos, tenía un significado. Kang-hun corrió a la habitación y agarró un cuaderno y un bolígrafo. Quería traer su monitor y la computadora con la que habitualmente trabajaba, pero no había tiempo. De vuelta en la barandilla, Kang-hun comenzó a dibujar partes del círculo mágico en su cuaderno. Debido a que un círculo mágico era una colección de innumerables caracteres, era necesario descomponerlo para poder interpretarlo. Asterisco rasguño, rasguño, rasguño. Al principio, no dejaba de mirar el tiempo que pasaba a su lado. Pero una vez que comenzó la interpretación, nada más que el círculo mágico era visible para él. Movió la mano más rápido y apretó los dientes. No fue solo porque el sistema lo estaba impulsando a hacer algo aparentemente sin sentido justo antes del final. Como alguien profundamente obsesionado con la magia durante mucho tiempo, sentía genuina curiosidad. Aunque fuera solo una fracción, ¿qué clase de personajes compusieron un hechizo capaz de acabar con el mundo? Al mirar los caracteres parcialmente interpretados, Kang-hun negó con la cabeza. Aunque era solo un pequeño fragmento de todo el círculo, estaba lleno de horribles cantidades de rabia, malicia y maldiciones. Fue como si alguien hubiera metido todas las funciones mágicas destructivas y terribles imaginables en caso de que alguien sobreviviera. Si esto estuviera a punto de extenderse por todo el mundo, entonces no solo sería el fin, este planeta podría dejar de existir. Asterisco grifo. Dejó la pluma después de terminar la interpretación. ¿Qué clase de loco hizo esto? Murmurando para sí mismo, Kang-hun miró el círculo mágico en el cielo. Basándose en su interpretación, dedujo la función general del círculo mágico y la resumió en una línea. Un nuevo hechizo de apocalipsis, creado combinando las magias destructivas más extremas. Barra inversa, tiempo restante hasta el final, 10 segundos. ¿Quién pudo haber hecho algo así? No importaba lo nerd que fuera en magia, nadie le venía a la mente. No, era natural que nadie lo hiciera. No puedes combinar funciones mágicas a voluntad. Para crear un nuevo hechizo se necesita un talento increíble, un esfuerzo y un riesgo enorme. Crea funciones utilizando caracteres mágicos que tienen un significado y los organiza en posiciones óptimas para formar un algoritmo funcional. Y cuando varios de estos algoritmos se combinan y se entrelazan nuevamente, se crea un nuevo hechizo. Naturalmente, cuanto más compleja y potente sea la función deseada, más difícil será la combinación. Incluso si de alguna manera logras juntar una versión aproximada,
las probabilidades de que cause un error o un comportamiento indefinido al lanzarla son más del 99%. Sin embargo, el hechizo que tenía ante él estaba a punto de ser lanzado con éxito. En resumen, eso significaba que algún ser imposible había completado este círculo mágico imposible. Barra inversa, tiempo restante hasta el final, 5 segundos. Kan-Hun, como entusiasta de la magia, hizo sus propias deducciones. Este hechizo de Apocalipsis debe haber sido creado durante mucho tiempo. Cada parte del círculo estaba hecha de hechizos tan poderosos que cada uno de ellos podría considerarse una habilidad definitiva. Debe haber llevado mucho tiempo completar incluso uno de ellos, y como muchos se combinaron en esta cosa, varias personas deben haber trabajado en ello en diferentes regiones simultáneamente. Debió haber habido rastros durante el proceso, pero el mundo no notó nada hasta que el creador dio una advertencia. Si solo uno de ellos hubiera sido evitado, el hechizo del Apocalipsis no habría podido completarse. Ya era demasiado tarde, pero eso no detuvo el arrepentimiento. Y luego. Barra inversa, tiempo restante hasta el final, 2 segundos. Este sistema es una maldita mierda. Había utilizado un minuto precioso antes del Apocalipsis interpretando el círculo de hechizos, y aún así el sistema no reaccionó en absoluto. Se sintió inexplicablemente engañado. Con el rostro contraído por la frustración, Kan-Hun levantó su mano hacia el cielo. Barra inversa, tiempo restante hasta el final, 1 segundo. Sin dudarlo, hizo un gesto con el dedo medio. Normalmente, le tenía demasiado miedo al sistema como para maldecirlo directamente, pero hacerlo al final le dio una pequeña sensación de alivio. Justo cuando realmente parecía el final. Asterisco, FZZZZZZZZZZT. Una parte del círculo mágico brilló con luz y apareció un nuevo mensaje. Barra inversa, se ha interpretado una parte del círculo mágico del Apocalipsis. Barra inversa, interpretar el círculo significa anular esa parte de la magia. Una parte del hechizo de Apocalipsis ha sido anulada, y el pacto, misericordia para los que recuerdan, se ha activado. El Apocalipsis se pospone hasta que se cree un nuevo hechizo mágico para reemplazar la sección anulada. El círculo mágico del Apocalipsis existente se destruye. Barra inversa, tras el agotamiento del pacto, el siguiente círculo mágico completado desencadenará el Apocalipsis inmediatamente. Con expresión vacía, miró al frente. El mensaje del sistema se desvaneció lentamente después de esa escalofriante advertencia de que la próxima vez no habría tiempo para interpretarlo. Ya sea que todos lo hubieran visto o no, incluso la madre y la hija elfas que habían estado aferradas una a la otra, y el presidente y los reporteros, todos miraban fijamente al cielo. Y momentos después. Barra inversa, hechizo de Apocalipsis parcialmente interpretado, progreso 100% logrado. Apareció una ventana de mensaje de un color diferente y la luz comenzó a derramarse frente a él. Una brisa fresca sopló y le rozó la mejilla. ¿Por qué se siente refrescante? Era un misterio. Hacía apenas un momento, había estado disfrutando de la luz roja del Apocalipsis en el tejado de la habitación de la azotea, y, sin embargo, se sentía refrescante. Ahora incluso podía ver vagamente una luz misteriosa, por lo que abrió lentamente los ojos. Su boca se abrió sola. Lo que se desarrollaba ante sus ojos no era el aburrido paisaje que había visto durante 5 años desde la habitación de la azotea. Rodeado de innumerables estrellas y 3 soles, el lugar donde se encontraba Kan-Hun estaba en el medio del espacio. Se pellizcó la mejilla, pero el dolor agudo confirmó que no era un sueño. Barra inversa, has evitado el fin del mundo. Cuando apareció el mensaje, una enorme caja rectangular apareció frente a él. Ni siquiera podía adivinar de qué estaba hecho, pero a juzgar por su deslumbrante brillo, definitivamente estaba hecho de un mineral escandalosamente caro. Aunque no sabía para qué servía, algo parecido a un talismán cubierto con antiguos caracteres mágicos estaba firmemente envuelto alrededor de la caja. Barra inversa, al progresar en una misión oculta, habrás ganado elegibilidad. Al principio ni siquiera había mostrado de qué se trataba el progreso, lo cual era muy frustrante, y ahora estaba hablando de alguna calificación desconocida. Le molestaba que el sistema siempre le arrojara las cosas en modo de signo de interrogación. ¿Qué clase de calificación es esa, señor? Por supuesto, Kan-Hun, que anteriormente había levantado su dedo medio con valentía, ya no estaba allí. La situación parecía inusual, por lo que respondió con un discurso formal y observó con atención. El sistema no parecía interesado en ofrecer una respuesta amable.
En cambio, los talismanes de la caja comenzaron a desprenderse y la luz empezó a dispersarse. ¡Rum! ¡Qué sonido tan fuerte para abrir solo una caja! Kan-hun tragó saliva secamente y esperó a que la caja se abriera por completo. Un corazón. Kan-hun entrecerró los ojos. Lo que salió de la caja fue el corazón de alguien, compuesto de negro y azul. A medida que el silencio comenzó a instalarse. Golpear. Se sintió un latido fuerte. El corazón, que había estado quieto, comenzó a latir. Con el ritmo continuo que sacudía todo su cuerpo, Kan-hun miró lentamente a su alrededor. No era solo su cuerpo temblando al ritmo de los latidos de su corazón. Todo el espacio que rodeaba a Kan-hun vibraba al ritmo del corazón que tenía delante. Este es el corazón que un gran ser confió. Solo quien esté más cerca de la verdad puede poseerlo. El corazón se acercó lentamente a Kan-hun. Y junto con eso, el sistema mostró un nuevo mensaje. Barra inversa, ¿aceptarás el corazón del gran ser? Sí. Lo acepto. Interrumpiendo el sistema a mitad de la frase, Kan-hun respondió de inmediato y extendió sus manos cortésmente. Todavía no tenía idea de quién era el corazón o qué exactamente había hecho para supuestamente acercarse a la verdad y que le ofrecieran esto. Sin embargo, nada de eso le importaba a Kan-hun porque instintivamente sentía que ese corazón traería un cambio a una vida que nunca podría cambiar, que no estaba destinada a cambiar. Si eso fuera cierto, estaba dispuesto a aceptar el corazón de cualquiera. Dámelo ya. Mientras temblaba de ansiedad ante la posibilidad de que incluso el sistema cambiara de opinión. Barra inversa, el corazón del gran ser ahora será implantado en el jugador Do Kan-hun. El corazón, brillando con una luz inmensa, se hundió en el cuerpo de Kan-hun. Golpe. 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 Los latidos del corazón que habían estado resonando en el espacio ahora comenzaron a resonar desde el interior del cuerpo de Kan-hun. Levantó una mano y se la llevó al pecho izquierdo. Fue una sensación extraña. Era claramente el corazón de otra persona, pero ahora lo sentía completamente como suyo. ¿Será porque soy desvergonzada? Surgió una pregunta sin sentido, pero él meneó la cabeza para descartarla. Eso no importaba. En ese momento, simplemente se sentía vagamente bien. Así que los corazones pueden latir con tanta fuerza, ¿eh? Era un sentimiento que alguien nacido con un corazón sano nunca podría conocer. Mientras disfrutaba por un rato de la sensación del nuevo corazón. ¡Sa! Una vez más, una luz brillante y cálida envolvió todo su cuerpo y sintió una agradable sensación de flotar, como si flotara en el espacio. Por supuesto, esa sensación no duró mucho. Justo cuando Kan-hun sintió una inexplicable sensación de pavor. Chijido-oh. Comenzó a caer a una velocidad increíble, como si el suelo hubiera cedido bajo él. La caída fue tan rápida que ni siquiera pudo gritar. Los ojos de Kan-hun se abrieron hasta el punto de salirse de sus órbitas, sintiendo instintivamente la muerte. Se preguntó si esto sería algún giro diabólico, dándole esperanza solo para arrebatársela justo después de ese dedo medio al final. Kan-hun apenas logró girar la cabeza y mirar el suelo que se acercaba. Un segundo para el impacto, si golpeara así, su cuerpo. Ruido sordo. Ah. Kan-hun se levantó de golpe, exhalando el aliento que había estado conteniendo. Era el tejado familiar de su habitación en la azotea. Mientras estaba sentado allí, preguntándose qué diablos había sucedido. Timbre. Se escuchó un alegre sonido de notificación. Has recibido el corazón del gran ser y has cumplido las condiciones para un nuevo despertar. Capítulo 4. Nombre, Do Kan-hun. Edad, 25. Se han cumplido las condiciones para el despertar, ¿te gustaría despertar? Sin dudarlo, Kan-hun asintió. Comprobando las clases disponibles para el jugador actual. Espere un momento. Al observar el mensaje ascendente, Kan-hun recordó el recuerdo que había sucedido justo antes. Cuando se completa un nuevo círculo mágico apocalíptico, llegará un apocalipsis inevitable. Kan-hun nunca se consideró un héroe. Así que no sentía ningún sentido del deber ni la obligación de salvar al mundo. Aún así, eso no significaba que estuviera dispuesto a aceptar en silencio el apocalipsis. Finalmente le habían dado una nueva oportunidad, no quería morir así como así. Más que nada, como entusiasta de la magia, sentía curiosidad por la magia loca que llevó al mundo a la ruina y por la identidad de su creador. Por lo tanto, si este nuevo despertar podía traer un cambio, estaba decidido a descubrirlo todo.
Asterisco Chorak. Ante sus ojos apareció una lista de una docena de clases aproximadamente. Todos ellos eran de primer nivel, los más básicos de las clases básicas. Despierta como un mago. Un momento fugaz pero tenso. Has seleccionado mago. Comienza la misión del despertar. Una sonrisa se formó en los labios de Kang Hun cuando apareció el mensaje. Realmente funcionó. Ya no había mensaje sobre no poder formar círculos debido a su corazón. Estaba tan feliz que el dragón oscuro de sus vergonzosos días de secundaria casi despertó dentro de él, pero apenas lo contuvo y esperó el siguiente mensaje. Transfiriendo a la mazmorra de instancia, el archivo de magia primordial. El terreno circundante comenzó a distorsionarse. Después de una breve espera, el túnel en el que acababa de entrar desapareció sin dejar rastro y apareció un espacio completamente nuevo. ¡Wow! Kang Hun dejó escapar una exclamación silenciosa. Así es como se ve una mazmorra de instancia. Puede que otros los hayan visitado en abundancia y se hayan cansado de ellos, pero Kang Hun no. Como analista confinado en una habitación, tenía una especie de clase oculta, pero el sistema nunca abrió ni una sola vez una mazmorra de instancia básica para él. Y como nunca salió ni cazó monstruos, no tuvo oportunidad de ver uno. Todo lo que hizo fue ver toneladas de videos y fotos para hacer guías. El archivo mágico primordial. El lugar donde nació toda la magia. Miró lentamente alrededor del espacio ahora completamente construido. Estaba construido con piedras preciosas azules que daban una impresión de frescura y grimorios de aspecto antiguo estaban pegados en estantes por todas partes. Fascinante. Por supuesto, era la primera vez que estaba allí en persona, pero había visto este espacio hasta el punto del aburrimiento a través de videos. Incluso antes del fenómeno Panteón, la gente estaba obsesionada con YouTube. Después de que el mundo cambió, esa obsesión no disminuyó, por el contrario, tanto la demanda como la oferta explotaron. Gracias a eso, no había podido convertirse en mago, pero podía mirar compulsivamente los videos de misiones de despertar de otras personas según quisiera. No puedo robarlo, ¿verdad? Por si acaso, buscó un grimorio que había en un estante. Asterisco, chic. Saltó una chispa y apareció un mensaje de advertencia. Este es un archivo sagrado. No se permite el acceso en este momento. ¡Qué tacaño! Chasqueando la lengua ligeramente, Kang Hun caminó por el camino designado. Al igual que en los videos, justo enfrente había una mesa grande con una hoja de papel, un pincel y tinta. Este es el pergamino del juramento. Fírmalo para convertirte en mago. Como era un primer despertar, realmente no había grandes obstáculos ni puertas. Él miró tranquilamente el bolígrafo y el papel que estaban delante de él. A todos. Soy el Stream Today from Mage. Soy un mega stream con 1 millón de suscriptores y les garantizo que no hay ningún elemento oculto en la misión del primer despertar del mago. Solo firmen esto y listo. Así que no pierdan el tiempo, escriban como yo lo hice. No solo esa persona, sino innumerables serpentinas habían ingresado al archivo de magia primordial, buscaron en cada rincón y hicieron todo tipo de cosas extrañas, todo con la esperanza de desencadenar alguna condición oculta, pero todos llegaron a la misma conclusión. No hay elementos ocultos aquí. Si esperas conseguir algo que otros no han conseguido aquí, eso es solo un sueño vano. Asterisco paso. Paso, asterisco. Pasó junto a la mesa con el pergamino del juramento y se dirigió a la parte posterior del archivo. Siempre había algo que le llamaba la atención cada vez que veía los vídeos. Las serpentinas decían, ¿qué es todo esto? Parece decoración de fondo. Y eso fue todo. Se detuvo y miró hacia el enorme círculo mágico circular tallado en la pared. Había analizado este círculo mágico innumerables veces en su habitación. Y la conclusión a la que llegó fue esta: este círculo mágico todavía estaba incompleto. Leyó en voz alta la inscripción en la parte superior del círculo mágico. Orisis Ponion. Un destello de luz te transportará a un lugar lejano. Como podrás imaginar, se trataba de un tipo de magia de teletransportación. Los símbolos y frases grabados en él eran casi idénticos a otros hechizos de teletransportación que había interpretado, pero a este círculo mágico le faltaba una parte crítica. Normalmente, la magia de teletransportación incluye un proceso para cerrar la grieta que se abrió cuando el jugador salió, pero esa parte faltaba. Tomó el pincel y la tinta de la mesa y trepó a la pared. Aferrado a la pared como una cigarra en un árbol, comenzó a escribir caracteres mágicos en el espacio vacío. Por supuesto, no había garantía de que se produjera alguna reacción especial al completarlo,
pero no había nada que perder. Asterisco Suisse. Suisse. SSSHH, asterisco. Continuó con dedicación y finalmente colocó un punto después del último símbolo. Uf. Debido a la incómoda posición, una gota de sudor le corría por la frente. Bajó por la pared y retrocedió unos pasos, luego miró hacia el círculo mágico. Asterisco sin errores. Asterisco. Asterisco FSSHHHHH. Asterisco. Después de un momento, un brillo azul se filtró por los bordes del círculo mágico. La magia se manifiesta cuando el maná fluye en un círculo completo. Este fue ese proceso. El maná que había entrado se extendió lentamente por todo el círculo y finalmente llenó incluso la sección que el propio Kang Hun había añadido. El antiguo círculo mágico que dormita en el archivo mágico primordial ha sido activado. Asterisco, Fuoos. La magia antigua guiará al jugador a un espacio que nunca se ha abierto antes, y nunca volverá a abrirse. Asterisco. Barra inversa, has ingresado a la mazmorra de instancia, lugar de los comienzos. Barra inversa, logro oculto, el primer visitante logrado. Como efecto del logro, la existencia de magia antigua reconoce al visitante. Oh, mierda. Los ojos de Kang Hun se abrieron ante el logro que sonaba impresionante. Antes, solo había conseguido cosas como maestro de matar el tiempo en una habitación y maestro de hacer ramen, logros de los que no podía presumir en ningún lado. Entró en el espacio recién reconstruido. Por alguna razón, le resultó familiar, se parecía al espacio al que el sistema lo había llevado después de detener el apocalipsis. La diferencia era que, en el centro del espacio, había una silla gigante. Estaba hecho de varias piedras y cubierto de círculos mágicos que, a primera vista, parecían increíblemente difíciles de interpretar. El gran ser se ha sentado en esa silla, interpretando y creando magia durante incontables eras. El jugador tiene derecho a sentarse en esa silla. Tan pronto como le dieron permiso, corrió y se sentó en la silla. Al estar todo de piedra, parecía que sería extremadamente incómodo, pero una extraña sensación de comodidad envolvió su cuerpo. Con las manos en los apoyabrazos, miró hacia adelante. Luego levantó una mano y cogió una de las estrellas brillantes. ¡Saa! La estrella se acercó y un círculo mágico gigante apareció frente a él. Barra inversa, la misión del despertar de la clase oculta comenzará. Interpreta todos los círculos mágicos dados. Barra inversa, penalización en caso de fallo. Kang Hun tragó saliva sin darse cuenta. Un castigo marcado por interrogantes, para seres humanos con una imaginación ilimitada, aquello era más aterrador que cualquier otra cosa. Golpeando sus dedos, miró el círculo mágico que tenía delante y respiró profundamente. Mientras no falle, está bien. Decidió no molestarse en sentir curiosidad por saber cuál podría ser esa pena. Como no parecía haber ningún límite de tiempo, se relajó y se reclinó en la silla. Aunque el lugar y la postura eran diferentes, le recordaban a su habitación en la azotea, donde había pasado 5 años apasionado por la magia. Grieta. Kang Hun se estiró con un gran bostezo y comenzó a concentrarse en el círculo mágico. No le importaba cuántos días tomaría. Si se lo dan, lo interpreta. Eso era lo que Kang Hun hacía mejor. No sabía cuánto tiempo había pasado. Aquí no había reloj, ni sol ni luna. SHHH. Kang Hun grabó letras en el círculo mágico que había terminado de interpretar. Con una luz deslumbrante, el círculo mágico regresó a la constelación. Se preguntó qué tipo de nuevo círculo mágico vendría después, pero en lugar de un círculo, apareció un mensaje del sistema. Barra inversa, has interpretado todos los círculos mágicos necesarios para el despertar. Barra inversa, has sido confirmado como calificado para caminar el camino del gran ser. El espacio comenzó a fragmentarse en pequeñas partículas. Barra inversa, fase 1 de la clase oculta, despertado como un buscador de magia. Barra inversa, has adquirido el rasgo único romper restricciones. Como buscador, ya no tienes límites para aprender magia, no importa en qué te especialices ni qué magia hayas aprendido antes. Los buscadores pueden aprender toda la magia existente. Cook. Casi se le cayó la mandíbula por lo mucho que abrió la boca. En este mundo las clases venían con reglas estrictas. Romper esas reglas y aprender magia o habilidades de otra clase era imposible. Especialmente para los magos, incluso dentro de la misma clase, si la escuela de magia era diferente de la que habían desarrollado, era imposible aprenderla.
El buscador de magia estaba completamente libre de tales restricciones. Normalmente, para mantener la sinergia entre escuelas de magia similares, se evitaba mezclarlas. Esa era la opinión común, pero Kang Hun pensaba diferente. Siempre que uno comprendiera verdaderamente la magia, en lugar de simplemente gritar su nombre para usarla, él creía que se podía crear sinergia incluso entre diferentes escuelas. Todavía recordaba claramente cómo lo habían maldecido llamándolo un recluso delirante cuando una vez compartió esa opinión. De todos modos, Restriction Break era sin duda un rasgo lleno de potencial ilimitado. Barra inversa, el buscador, un ser grande y noble, solo necesita magia, tu nivel no aumentará desde el nivel 1. ¿Qué? Kang Hun preguntó de nuevo, con los ojos muy abiertos. Todo iba tan bien, ¿y ahora de repente dicen que su nivel no subirá? ¿Qué clase de tontería era esta? El nivel era la métrica más básica utilizada para medir la fuerza de alguien. También era necesario para mejorar estadísticas o equipar elementos con requisitos de nivel. Barra inversa, la experiencia de nivel ahora se convertirá en experiencia de círculo, a partir de ahora, tu círculo aumentará en lugar de tu nivel. Esta vez, Kang Hun fue más allá de la sorpresa, se llevó una mano a la frente en estado de shock. Si el nivel representaba la fuerza de un jugador, el círculo era el indicador de la fuerza de un mago. El hecho de que un círculo fuera alto no garantizaba fuerza, pero, en general, así funcionaba. Un círculo alto significaba acceso a magia de mayor grado y más poderosa y tener más alas. Para construir nuevos hechizos. En términos de fábrica, significó más cintas transportadoras. Naturalmente, la cantidad y variedad de hechizos mágicos que uno podía utilizar aumentó exponencialmente. Es por eso que las clases de tipo mago arriesgaron todo para aumentar su círculo. Fue tan difícil crecer que incluso 5 años después de Panteonos, An Si-yun, quien alcanzó el 10º círculo, era considerado el más fuerte de Corea del Sur. Kang Hun no sabía que tan rápido se acumularía la experiencia del círculo, pero esta era definitivamente una habilidad notable por derecho propio. Abandonando el nivel para perseguir el círculo, Kang Hun se acarició la barbilla. Fue extremadamente radical, pero visto desde otro ángulo, significaba que podía volverse absurdamente poderoso como mago. Justo cuando terminó ese pensamiento. Barra inversa, la mazmorra de instancia termina. Regresa a la ubicación original. Barra inversa, como recompensa de misión oculta, se ha otorgado una gran cantidad de experiencia de círculo, se ha conseguido el 5º círculo. Barra inversa, la clase anterior analista encerrado se ha cambiado al rasgo único, gran analista. Barra inversa, has despertado en una clase oculta. Capítulo 5. Cuando una luz brillante se extendió por su visión, el espacio de repente cambió y se convirtió en el tejado de la habitación del ático. Al ver salir el sol después de un amanecer tenue, parecía que había pasado todo el día en el espacio del despertar. Cuando invocó su ventana de estado, un holograma translúcido apareció frente a él. Nombre, Do Kang Hun. Edad, 25. Clase, buscador de magia, oculto, nivel, 1. Círculo, 5. Barra inversa, rasgos únicos. Almohadilla. Dao Gran Ser. Almohadilla. Dao Gran Ser. Almohadilla ojo místico. Un segundo ojo que solo el Gran Ser puede poseer. Al abrirlo, se puede ver el texto mágico incrustado en un objetivo. Almohadilla almohadilla si no quieres verlo, simplemente cierra el segundo párpado. Almohadilla personalización mágica. Almohadilla almohadilla el Gran Ser puede alterar libremente la magia existente. Almohadilla almohadilla. Almohadilla almohadilla. Almohadilla gobernante de la magia. Almohadilla almohadilla el Gran Ser se encuentra en la cima de toda la magia. Almohadilla almohadilla libre de todas las penalizaciones de usuario en magia, excepto la magia única del Gran Ser. Barra inversa, magia única. Almohadilla. Dao Gran Ser. Almohadilla. Dao Gran Ser. Almohadilla 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 la magia y los rasgos bloqueados se desbloquearán al alcanzar niveles de círculo específicos y cumplir condiciones. Este maldito infierno. No es una maldición sino una exclamación. Incluso mientras lo leía, le costaba creerlo. ¿Empezando como un mago de 5 círculos? Por supuesto, no tenía ninguna magia que pudiera usar en este momento, pero era solo cuestión de tiempo antes de que aprendiera. Con 5 círculos, probablemente podría aprender la mayoría de los hechizos básicos. Tampoco le preocupaba demasiado equipar objetos más tarde.
Al igual que algunos elementos tenían restricciones de nivel, otros tenían restricciones de círculo. Cómo aumentar el propio círculo era notoriamente difícil. Cada vez que aparecía uno de esos objetos, la gente los maldecía diciendo, ¿quién diablos puede equipar esto? Pero para Kang Hun, esas restricciones eran algo bienvenido. Esos objetos a menudo tenían estadísticas mágicas increíbles. Off. Con una respiración profunda, Kang Hun estiró ambos brazos. Luego, 5 círculos rojos se formaron en el aire, iluminando brillantemente el área. Aunque todavía no podía disparar nada, no importaba. Los círculos habían aparecido y estaba claro qué significaba eso. Puedo usar magia ahora. Bajo la luz roja, los labios de Kang Hun se curvaron en una larga sonrisa. Hasta ahora, el mundo entero de Kang Hun era un pequeño estudio en el ático. Nadie lo había obligado a vivir de esa manera, sino que él había caído en ello naturalmente al alinear su vida con su clase asignada. Por favor, que alguien suba una foto o un video de ese círculo mágico. Se lo ruego. Sin un círculo mágico para analizar, siempre había escrito publicaciones desesperadas esperando que algún amable mago que pasara por allí subiera una. Pero ya no necesitaba hacerlo. Ahora que su espacio no se limitaba a su habitación, ahora que podía usar magia, podía salir y encontrarlos él mismo. Paso. Girando su cuerpo, Kang Hun salió de las sombras hacia el resplandor brillante del círculo. Fue el momento en que el mundo de Do Kang Hun se expandió. Tan pronto como salió el sol, bajó corriendo las escaleras. Oye. Un desempleado. ¿Qué demonios? ¿Llevas un mes fuera y ahora apareces? Mamá estaba súper preocupada. ¿Un mes? Un sudor frío le corría por la espalda. Calculó que solo había pasado un día desde que salió el sol, pero ¿un mes? Aparentemente, el tiempo que pasó en la bóveda mágica primordial había sido más largo de lo esperado. ¿A dónde vas ahora? Fue Minjura, normalmente ociosa, quien habló primero. Tu casa. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Está tu mamá en casa? ¿Está preparando el desayuno? Un momento. Mamá. Minjura giró sus coletas dobles y gritó fuerte. Considerando la frecuencia con la que los vecinos se quejaban de ellos, ahora tenía sentido. ¿Qué pasa, mocoso? Cállate antes de que el viejo de al lado vuelva a dar golpes. El vagabundo del ático te está buscando, mamá. ¿Qué? ¿Kang Hun ha vuelto? Y te dije que no lo llamarás vago. ¿Quieres que se lo diga a tu padre luego? Minjura simplemente se encogió de hombros y se metió un dedo en la oreja mientras se deslizaba hacia su habitación. Pensar que la abrazaba como si hubiera sido el fin del mundo ayer mismo, ella realmente no era una hija común y corriente. Un momento después, la puerta se abrió y apareció la madre de Minjura, Seo Min-jeon, también propietaria de esta casa. Tenía el característico cabello dorado de un elfo, recogido con pulcritud. Su nombre élfico era algo largo como Grace Mercy o algo así, pero dijo que había adoptado un nombre coreano después de casarse aquí. Ay, Kang Hun. ¿Estás bien? ¿Dónde te has metido durante todo ese caos? Estaba preocupada. Jaja. Lo siento. Estuve fuera un rato. No pareces herido, gracias a Dios. ¿Pero qué pasa? Señora. Disculpe que le saque el tema a primera hora de la mañana, pero... Tal vez fue porque Kang Hun habló tan tímidamente que Seo Min-jeon dio un paso adelante con una sonrisa brillante. ¿Qué necesitas? Si puedo ayudarte, claro que lo hago. Mirando hacia arriba, Kang Hun habló directamente. ¿Podrías prestarme el depósito de mi habitación, aunque sea por un ratito? Sabía que era una petición desvergonzada, pero no tenía elección. Necesitaba dinero. Al bajar del barrio de la ladera, Kang Hun se estiró al llegar a la parada del autobús. En ese momento, su teléfono vibró con una alerta. Seo Min-jeon depositó 10.000.000 wons. Era un pequeño pero valioso depósito en el ático, de hecho, todo el patrimonio neto de Kang Hun. Cualquier propietario típico se habría burlado de la solicitud y habría preguntado, ¿por qué debería confiar en usted o planea irse de la ciudad? Pero... Asterisco Kang Hun, no estás en problemas, ¿verdad? En lugar de sospechar, Seo Min-jeon había mostrado una preocupación genuina, temerosa de que su inquilino nerd que vivía en el ático pudiera haberse visto involucrado en algo malo. Asterisco nunca te la juegues, ¿vale? ¿Entendido? Espera un poco. Te la envío en cuanto termine de cocinar.
Ella realmente es un ángel. Kang Hun cerró los ojos y asintió lentamente. No era la primera vez, Seo Min-yeon siempre había sido amable con él. Ella traía comida, cocinaba sopa de pastel de arroz durante las vacaciones. En este mundo duro, ella era una especie de alma bondadosa, algo poco común. Se lo devolveré, con intereses. Ofreciendo un agradecimiento silencioso una vez más, Kang Hun esperó. Pronto, un autobús apareció en la distancia. Almohadilla última parada, Peyondo. El cartel sobre la ventana del autobús tenía un nombre que no se parecía a ningún otro en Corea. Y en verdad, el lugar al que se dirigía este autobús, a donde ahora se dirigía Kang Hun, ya no estaba en suelo coreano. Hola. Kang Hun saludó cortésmente mientras tocaba su tarjeta. Estudiante, ¿tú también vas a Peyondo? Sí. ¿Oh cielos, sola? ¿No tienes compañía? Se supone que me encontraré con alguien cuando llegue a Peyondo. Por supuesto, no había nadie allí para esperar, pero era para aliviar la preocupación del conductor. Sonriendo, Kang Hun levantó el pulgar y caminó hacia el asiento trasero y se sentó. Peyondo, el continente de otro mundo que apareció frente a las costas de Incheon, Corea del Sur, durante el incidente de Panteonos, aunque geográficamente cerca, la ley surcoreana no se aplicaba allí, por lo que el conductor estaba preocupado. En realidad, no había tantas cámaras de CCTV como en Corea, y la seguridad pública no era tan buena, por lo que ocasionalmente ocurrían desapariciones o accidentes fatales. Yo tampoco quiero ir realmente. Pero no había elección. El solo hecho de saber que en algún lugar se estaba creando magia apocalíptica incluso en ese preciso momento me ponía ansioso. Aún así, no era prudente buscar imprudentemente algo que obviamente parecía fatalmente peligroso. La prioridad era crecer lo suficientemente fuerte para al menos protegerme. Y para eso, necesitaba ir a Peyondo, donde no estaría restringido por la ley coreana. Esta mazmorra es probablemente la mejor opción. Una vez completados los preparativos, comenzaría a conseguir cada insignia de mazmorra. Por supuesto, solo por eso, podría no parecer especial ya que la gente lo hacía tan a menudo que se había vuelto mundano, pero el caso de Kang Hun era diferente. Barra inversa, nivel 1. Este nivel inmutable estaba a punto de darle a Kang Hun muchas ventajas. VRRRRRRR. Antes de que pudiera darse cuenta, el autobús se desvió de la carretera y entró en el puente marítimo que une Peyondo e Incheon. ¿Se ha desarrollado mucho, o quizás no tanto? Muchas cosas habían cambiado gracias a Panteonos, pero también muchas otras seguían igual. Al igual que el autobús en el que viajaba y el conductor. Dependiendo de lo que cada uno haya despertado, las cosas podrían ser diferentes, pero muchos simplemente habían elegido quedarse porque amaban su vida anterior al cambio. Chillido. El autobús redujo lentamente la velocidad y se detuvo por completo. Estudiante, esta es la última parada. Sí. Gracias. Muy bien. Cuídate. Mientras se despedía ruidosamente, ante él se extendía un paisaje urbano completamente diferente. Vendo equipo de combate acuático que encontré en la mazmorra submarina. Acabo de sacarlo de la costa de Incheon. Carne fresca de hombre lagarto a la venta. Secada al sol, súper masticable y deliciosa. Había pasado apenas un mes desde el pánico apocalíptico, pero gracias a las medidas gubernamentales, el mundo ya había vuelto a su estado anterior. En cualquier caso, los mercados siempre fueron un deleite para la vista y los oídos. Por supuesto, un poco más allá estaba la zona sin ley que preocupaba al conductor, pero Kang Hun no tenía planes de abandonar este mercado hoy. Venta de espadas y armas de fuego sin registrar. Si regresas a Corea, tendrás que registrarlas. Las transacciones eran gratuitas, pero había que registrarlas antes de traerlas a Corea, así que, a menos que se usaran aquí, daba igual. Pero lo que Kang Hun quería comprar tenía una característica ligeramente diferente. Vendo libros de magia de primer círculo con descuento. Sea cual sea el hechizo, solo 500.000 wons cada uno. 2 por 900.000 wons. Siempre que lo aprenda antes de entrar, estará bien. Siempre que cumplas con los requisitos del círculo y de la clase, podrás aprender cualquier hechizo. A menos que usted confesara abiertamente, aprendí esto en secreto, nadie lo descubriría. Caminando rápidamente, Kang Hun comenzó a mirar los libros de magia exhibidos. Oh. Jovencito. ¿Aspiras a mago? ¿A qué rama aspiras? Fuego, para encender una fogata en cualquier lugar. Hielo,
¿Para hacer hielo raspado en pleno verano? Solo dilo. Tenemos magia de primer círculo. Ja 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 ja. El sudor le corría por la espalda. Ese discurso de venta mató totalmente el deseo de comprar. Mientras revisaba varios libros de magia. Barra inversa, ojo mágico, Saa. Una onda de luz azul y un nuevo mundo se abrió ante sus ojos. Glifos mágicos familiares aparecieron flotando desde los libros de hechizos exhibidos. El libro de la bola de fuego tenía glifos para formar el fuego en una esfera, y el libro de la flecha de hielo tenía glifos para afilar el hielo en una punta. Solo aparecieron en elementos relacionados con la magia, por lo que probablemente podrían usarse para personalizaciones futuras. ¿Qué te pasa en los ojos, chico? ¿Estás bien? ¿Qué habilidad es esa? Se giró hacia un espejo cercano y vio iris de color azul lago rodeados de marcas negras. ¿Por qué esto se ve tan genial? Kang Hun tragó saliva. Él era una de esas personas que siempre pensaba que los poderes relacionados con los ojos en el anime o el manga eran increíblemente geniales. Mantén la calma. Sus labios se crisparon, pero se contuvo, pensando que el anciano podría pensar que estaba loco. Oye, niño. ¿Estás bien? ¿Por qué te distraes? Ah, lo siento. Estaba calculando mi saldo. ¿En serio? Si te falta algo, avísame. Te lo bajo aún más. Quizás hasta 10.000 wons. Jaja. Claro. Entonces, señor. ¿Has elegido algo? ¿Qué quieres? Señaló una fila entera de libros de magia. Me llevaré todos estos. ¿Todos? Ni siquiera podrás aprender la mayoría debido a las restricciones de la clase. Está bien. ¿Cuánto por todo? El sudor empezó a acumularse en la frente del comerciante. Dentro, un demonio gritaba que se apuraran a hacer la venta y un ángel discutía sobre vender magia que el niño no podía usar. Por supuesto, el debate no duró mucho. El negocio ha estado muerto últimamente. Era demasiado dinero para aferrarse ahora a la conciencia. A ver. Todo vale 5 millones de wons. Como compraste mucho, te hago un 10% de descuento. 4,5 millones. Kang Hun, abriendo su aplicación bancaria, miró hacia arriba y miró fijamente al comerciante. ¿Qué? ¿Calculé mal? Que sean 4 millones. Compré mucho. El comerciante estaba a punto de protestar porque un descuento del 20% era demasiado, pero no pudo. Incluso antes de responder, Kang Hun ya se dirigía hacia la tienda de la competencia al otro lado de la calle. N no es nada ordinario. Era joven, pero entendía claramente quién tenía más que perder cuando un acuerdo fracasaba. 4 millones serán. Gracias. Radiantemente, Kang Hun reunió todos los libros de magia de una sola vez y los metió en su mochila. Tenía que moverse rápido. Había mucho que hacer. Fin del video. Esperamos que lo hayas disfrutado. Si te gusta esta historia, puedes dar tu me gusta y comentar. Recuerda que puedes encontrar más contenido exclusivo en nuestro Patreon.